Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación. Yo soy Alonso Escobar. Les voy a explicar cuál va a ser la dinámica para trabajar en esta teleconferencia. En la tarde de hoy tenemos el tema, estamos en el diplomado, esta teleconferencia es parte del diplomado en Derechos, Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en prevención del aborto inseguro y los aspectos legales, éticos y técnicos vigentes para la interrupción voluntaria de embarazo, IVE. Este diplomado, recuerden que es gracias al Ministerio de Salud y Protección Social y UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nuestro facilitador en la tarde de hoy es el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Él es ginecobstetra. Él ha estado con ustedes en las etapas presenciales y también va a seguir con ustedes en las etapas presenciales, y hoy está de manera virtual en esta teleconferencia. La teleconferencia del día de hoy es sobre la causal salud y los costos del aborto inseguro en Colombia. Él va a estar hablando durante unos 40 a 45 minutos sobre este tema. Si usted tiene alguna duda sobre estos temas, por favor, apúntelos, porque luego vamos a tener un espacio de preguntas más o menos de unos 15 minutos, donde usted en el área de chat podrá expresar por escrito sus preguntas. No vamos a utilizar ni video, tampoco vamos a utilizar el audio. Eso es con el fin de optimizar el tiempo de la teleconferencia. Finalizado el tiempo de preguntas, vamos a facilitarles a ustedes un enlace para que por favor registren su asistencia a esta teleconferencia, a este espacio. No es más, entonces los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Sean todos bienvenidos. Doctor Juan Guillermo, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes, mil gracias por la presencia hoy en la teleconferencia. Vamos a hablar, como les explicaba Alonso, de la causal salud y los costos del aborto inseguro en Colombia. El tema de la causal salud es sin lugar a dudas uno de los temas en la sentencia de la Corte que más controversia ha desatado, por cuanto la mirada hacia la causal salud ha sido una mirada eminentemente biologista. Vamos a ver entonces cuál es la mirada que quiso darle la Corte y el derecho internacional a la causal salud, que permite que las mujeres accedan al aborto seguro en las tres circunstancias despenalizadas por la Corte de acuerdo con esta causal. La mayoría de los países de Latinoamérica han contado en sus leyes con la causal salud para la despenalización del aborto. Argentina, desde 1920 hasta la actualidad, con un acceso mínimo de las mujeres al sistema de salud, y Nicaragua, desde 1870, lamentablemente solo hasta el año 2006. Colombia desde el año 2006 cuenta con la causal salud como causa de despenalización del aborto. Una de las razones más importantes que esgrime la Corte en la sentencia C-355 de 2006 es que dice textualmente: se vulnera la dignidad de la mujer como ser humano cuando el legislador le impone, igualmente contra su voluntad, servir de instrumento efectivamente útil para procrear al penalizar aborto sin ninguna excepción. Es decir, es un problema de derechos humanos, los cuales tienen como base la dignidad de la mujer. Entonces, hay que entender que la salud es un derecho humano, es un derecho fundamental, y que igualmente la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Por esto se incluye esta causal en sus tres dimensiones como causa de despenalización del aborto en la sentencia de la Corte. Es un problema de derechos humanos porque las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de esos derechos humanos e implican el derecho o no a tener hijos, el número y el espacio entre cada uno, y el derecho pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.
Esos derechos, ustedes todos han oído hablar de los derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos universales basados en la libertad, en la dignidad y en la igualdad inherente a todos los seres humanos. La salud es un derecho fundamental, así lo entendió la Corte y así lo quiso plasmar en la sentencia. La salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Esos derechos deben ser respetados, reconocidos, promovidos por todas las sociedades y por todos los medios. Y nosotros, como trabajadores de la salud, estamos en la obligación de respetarlos y defenderlos. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en 1994, uno de los postulados fundamentales fue promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurar de que ella sea quien controle su propia fecundidad. Es decir, la mujer es la que va a decidir si continúa o no un embarazo y como vamos a ver cuánto riesgo puede correr. Esta es la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los derechos humanos de la mujer y de las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Hay que partir de este punto para poder entender que el derecho a la vida y el derecho a la salud son derechos humanos fundamentales, básicos e inalienables. Cuando se hizo la demanda de inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que penalizaban el aborto en todas las circunstancias, lo que había era un desconocimiento de Colombia, de la legislación colombiana, a las recomendaciones internacionales. Recuerden que el derecho y los tratados internacionales están por encima de los tratados locales. De lo que había, lo que incluía la demanda inconstitucional de los artículos 121, 122 y 123 del Código Penal colombiano era una vulneración de derechos fundamentales y un desconocimiento de esas recomendaciones internacionales. Por eso la Corte tuvo en cuenta esa demanda y la sentencia entonces resalta la dignidad de la mujer no solo como instrumento reproductor de la especie. La prohibición total del aborto desconoce los derechos de la mujer, porque la limita a ese elemento reproductor de la especie, y hay un elemento que es fundamental, que es también motivo de mucha controversia en la sentencia, y es la protección jurídica de la vida de la mujer en mayor grado que el nasciturus. Aquí hay controversia porque en ocasiones el derecho internacional le da, obviamente, derecho al niño, pero recuerden que la Corte entonces establece la protección jurídica de la vida de la mujer en mayor grado que el nascituro, y por eso no es que se respete la vida del niño, sino que se promueve o se protege la vida de la mujer. Esa es la razón y es el motivo de una controversia grande. Fundamentalmente, lo que establece el causal salud es la excepción del delito de aborto cuando la continuación del embarazo genera peligro, lean bien, peligro, o se pone en riesgo la salud de la mujer. Este punto de de que genere peligro o ponga en riesgo la salud de la mujer es un aspecto que vamos a analizar enseguida detenidamente. Recuerden la sentencia en sus tres postulados. La sentencia dice: no se incurre en delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer, es decir, quien decide es la mujer. Esa es la jurisprudencia de la Corte. La interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos: cuando la continuación del embarazo se constituye en grave peligro para la vida o para la salud de la mujer, certificado por un médico. Peligro para la vida o para la salud. Cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal, acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulos fecundados no consentidos o incesto. Entonces, en la parte del causal de salud, cuando la continuación del embarazo constituye un grave peligro para la vida o para la salud de la mujer, certificado por un médico, es donde nos vamos a centrar en la tarde de hoy, para poder explicar cuál es el verdadero alcance y cómo fue la mirada de la Corte a esa causal salud. En el derecho internacional, la salud se mira desde la integralidad. La salud es un derecho, es un estado completo de bienestar
que incluye elementos físicos, mentales y sociales, y no es solamente la ausencia de enfermedad física, y que se encuentra estrechamente relacionado con derechos como la vida, la dignidad y la igualdad. Cuando la Corte dice que defiende la vida, no se refiere solamente a estar vivo, se refiere a ese concepto de dignidad, una vida digna y a un proyecto de vida. Ese es el concepto de integralidad que le pide el derecho internacional o los tratados internacionales a los países. Eso es lo que se planteó en la reunión en El Salvador de la Organización Mundial de la Salud. Hay que entender claramente que cuando la Corte dice claramente, cuando existe peligro, grave peligro para la vida, el concepto de peligro o riesgo no implica necesariamente el riesgo de morir, porque muchas veces lo interpretamos de esa forma, es que la señora no se va a morir. Entonces, la Corte no está diciendo que solamente hay peligro, que solamente está despenalizado el embarazo si el riesgo implica la muerte. Y ese riesgo tampoco se refiere a un número, no cuantifica cuánto riesgo, no pondera cuál es el riesgo mayor. Por eso no hay un listado como de mercado de enfermedades, porque cada caso merece consideraciones especiales. Y ese peligro o riesgo excluye la afectación concreta de la salud. Es decir, lo que está hablando la Corte es de riesgo o peligro para la vida o para la salud de la mujer certificado por un médico y excluye la afectación concreta de la salud. Es decir, no tiene que haber una enfermedad específica. Eso es un aspecto supremamente importante que el médico tiene que tener en cuenta al momento de certificar. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra en el 2009 de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología planteaba que cuando la legislación de un país no condena el aborto, en los casos de riesgo para la vida o para la salud de la mujer, la opinión de la mujer sobre cuánto riesgo está dispuesta a correr debe ser un factor determinante, porque lo que está de por medio es la vida o la salud de esa mujer. Entonces la opinión de esa mujer sobre cuánto riesgo está dispuesta a correr es un factor determinante en la decisión de interrumpir un embarazo, porque es su vida y es su salud, y hay una cosa que se llama autonomía. ¿Y esto por qué? Miremos cuál es la frecuencia de complicaciones de un aborto y de un posparto. La frecuencia de complicaciones de un aborto son menores. La perforación se presenta en 1 por cada 4.000 abortos, la infección es del 1%, el riesgo de hemorragia es del 3 por 1.000 y el riesgo de muerte 1 por 100.000 contra el riesgo de muerte de un parto que es de 74 por 100.000 nacidos vivos. En Colombia el riesgo de hemorragia es de un 5% en los pospartos y el riesgo de infección es un 2 a un 6% de los eventos reproductivos. Entonces, obviamente la mujer va a escoger el riesgo menor, porque está de por medio, es su vida y su salud. Por lo tanto, la decisión de interrumpir el embarazo solo concierne a la mujer. Quien decide cuánto riesgo correr, hasta dónde aceptar poner su vida en peligro, solamente puede ser la mujer. Por eso, de ahí viene la asesoría y ese contacto del personal de salud con la mujer que está en alguna de las causales despenalizadas por la Corte. Eso se llama derecho a la autonomía y además la mujer tiene derecho al acceso a procedimientos seguros. El derecho a la salud en el derecho internacional prohíbe a los estados poner en riesgo la salud de la mujer. Y es ella, y únicamente ella, quien puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo de acuerdo al riesgo que está corriendo. Es un aspecto que es supremamente importante y que hay que respetar. Entonces volvamos al principio. La salud tiene 3 dimensiones: una dimensión física, una dimensión mental y una dimensión social.
Cuando nos enfrentamos a una mujer en alguna de las causales despenalizadas por la Corte, hay que mirarla en este aspecto de integralidad. Y el riesgo puede ser un riesgo para la salud física, para la salud mental y para la salud, para la salud social, es decir, en cualquiera de esas dimensiones que vamos a ver enseguida. Hay una serie de factores para la determinación del riesgo en la dimensión física de la salud. Y esos factores pueden llamarse factores de vulnerabilidad. Esos factores de vulnerabilidad son factores físicos que pueden condicionar la afectación de la salud. La historia familiar es fundamental, la historia familiar de esa mujer. El tratamiento inadecuado de enfermedades físicas, esos son factores de vulnerabilidad. Un estilo de vida no saludable es un factor de vulnerabilidad. Las malformaciones físicas que impiden que la mujer lleve adelante un embarazo en buenas condiciones y a feliz término. Las enfermedades genéticas o crónicas que llevan a la mujer a que se agrave durante el embarazo o que sea más vulnerable como consecuencia de un embarazo. Son los que se llaman factores de vulnerabilidad en la dimensión física. Igualmente existen lo que se conocen como factores de precipitación de la dimensión física, del riesgo en la dimensión física. Por ejemplo, los cambios fisiológicos de la gestación que pueden agravar un proceso patológico y el embarazo en sí mismo. Pongamos el ejemplo de una mujer con una hipertensión pulmonar primaria grave. Cuando llega a determinado momento donde hay un incremento significativo del volumen plasmático del gasto cardíaco, esa mujer va a enfermar y va a morir. Eso es un factor de precipitación del riesgo en la dimensión física. Entonces muchas mujeres que tienen hipertensión pulmonar primaria grave no deben llegar a esos puntos en los cuales su vida corre grave peligro. La enfermedad del embarazo que no sería peligrosa en otra situación. Por ejemplo, el embarazo en una mujer que tenga estados de hipercoagulabilidad. Recuerden que el embarazo es un estado procoagulante y todas estas enfermedades trombofilias ponen en grave riesgo la vida y la salud de la mujer, sino también del feto. El tratamiento inadecuado de enfermedades físicas por la condición propia del embarazo. Una mujer con un cáncer que requiere radioterapia o quimioterapia está en grave riesgo porque el embarazo impide que el tratamiento no se haga de manera adecuada. Las infecciones de transmisión y el maltrato o la violencia hacen a esa mujer más vulnerable y la precipitan a ciertas condiciones físicas. Y la necesidad de interrumpir el tratamiento médico porque el embarazo se podría afectar. Ahí quien toma la decisión de si interrumpe el embarazo y pone en riesgo su vida es únicamente la mujer. Eso es lo que se conoce como factores de precipitación. Igualmente, hay una serie de factores que llaman factores de consolidación del riesgo en la dimensión física. Y fundamentalmente se presentan cuando la continuación del embarazo es incompatible con un tratamiento efectivo, un cáncer de cervix en un embarazo avanzado. La enfermedad que se agrava con el embarazo en virtud de los cambios fisiológicos, como habíamos mencionado ahora, la hipertensión pulmonar primaria, los estados de hipercoagulabilidad, las trombofilias, las enfermedades que no pueden recibir tratamiento adecuado en el embarazo por la misma condición de gestación de la mujer, las enfermedades adquiridas o padecidas en la infancia y que hacen su aparición en el momento en que la mujer entra en embarazo. Las enfermedades genéticas o crónicas. Hoy, la diabetes es una enfermedad crónica que dependiendo del grado de compromiso puede convertirse en un riesgo. La insuficiencia renal crónica puede agravarse en el embarazo y es la mujer, cuando el médico le explica su condición o su factor determinante, quien decide o no continuar sus embarazos. Igualmente, el tratamiento inadecuado de enfermedades físicas. En la dimensión mental de la salud, hay una situación que es tal vez la más controvertida y que la que más barreras le genera a ese derecho de las mujeres a acceder a una terminación del embarazo.
es donde más objeción de conciencia se presenta y donde más dificultades se presentan también, tanto con los médicos prestadores directos, que son los únicos que pueden objetar conciencia, como algunos administradores. Y es importante aclarar que la afectación mental de la salud se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad. El alcance del trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. Este es un aspecto importante. Muchos médicos dicen no somos capaces de evaluar la condición mental o no tenemos elementos. Todo en medicina requiere un protocolo para hacer un diagnóstico. Si el médico se considera que no es una persona que sea competente para evaluar la causal salud, entonces debe recurrir a un psicólogo o una psicóloga. Esa persona es quien va a determinar si efectivamente está afectada la dimensión mental de la salud o está afectada la salud mental, y ese concepto debe ser respetado porque la ley colombiana reconoce al psicólogo como un trabajador de la salud, pero el mismo médico puede determinar la afectación mental de la salud, teniendo en cuenta este concepto amplio del dolor psicológico, del sufrimiento mental, asociados con la pérdida de la integridad personal y la autoestima como causales de terminación del embarazo. Para la dimensión mental existen factores que determinan ese riesgo en la dimensión mental, y hay una serie de factores de vulnerabilidad de la salud mental de la mujer. Y son esos riesgos de afectación de la salud mental, los mismos roles de género, la pérdida de la autonomía en la mujer, sobre todo en estas sociedades machistas como la nuestra. La pobreza es un factor de vulnerabilidad para la aparición de enfermedad mental. El control de la propia vida, la pérdida del control de la propia vida, el trabajo inseguro, los eventos incontrolables que se presentan en el día a día de la mujer, la violencia de género, la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático que puede ser secundario a un embarazo no deseado o no planeado. El maltrato mismo a que es sometida la mujer con tanta frecuencia predispone a intentos de suicidio. Y obviamente la interacción entre los factores biológicos que afectan a la salud de la mujer y la vulnerabilidad social se convierten en elementos sumatorios que aumentan la vulnerabilidad de la mujer hacia la afección mental. La enfermedad mental en las mujeres las hace más vulnerables a la violencia sexual, al alcohol, a las drogas y a los embarazos no planeados y no deseados. Hay abuso de la mujer con enfermedad mental con demasiada frecuencia en un país como Colombia. Igualmente, en la dimensión mental de la salud hay una serie de factores determinantes de precipitación, que son situaciones que condicionan la afectación de la salud mental. El sufrimiento por muerte de seres queridos en una mujer gestante, la pérdida del empleo, una mujer madre, cabeza de familia, con 3 o 4 hijos que pierde el empleo puede tener afectada su salud mental en las condiciones que explicamos al principio. El embarazo no deseado puede afectar, y eso es independiente de que la mujer esté en condiciones de unión o no. Igualmente, la terminación de una relación íntima puede afectar la salud mental, es un factor de precipitación de enfermedad mental en la mujer gestante. Y en cuanto a los factores de consolidación de la determinación del riesgo de la dimensión mental, tenemos situaciones sociales y culturales de la mujer. La enfermedad seria o enfermedad crónica es un factor de precipitación de esa enfermedad. La historia psiquiátrica personal o familiar, recuerden que muchos de estos desórdenes tienen una historia familiar. El sufrimiento psíquico por malformación fetal, es decir, no es solamente la malformación incompatible con la vida, sino una mujer que tenga sufrimiento psíquico por malformación de su feto es una situación que el médico que la está tratando o el médico que la recibe cuando ella solicite la terminación del embarazo tiene que tener en cuenta. Es decir, mirar
ese universo tan grande que es la salud, y el sufrimiento psíquico por enfermedad física es otro elemento que hay que sumar, que hay que tener en cuenta, que hay que analizar y que se debe conciliar con la mujer, porque, como les digo, es ella la única persona que en última instancia va a decidir si termina o no un embarazo. Tal vez el aspecto que más desconocemos cuando hablamos a una mujer que solicita la interrupción del embarazo, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C355, es la dimensión social. Ustedes han oído que hay una serie de determinantes sociales de la salud. Son factores, hay una serie de factores de bienestar mínimo que condicionan la aparición de enfermedad. El acceso a agua potable es elemental. Eso hace parte de esa dimensión social de la salud. Recuerden algunos de ustedes que fueron alumnos del doctor Héctor Abad Gómez. El agua, el ambiente, el aire y el amor son factores determinantes de la salud. Las buenas condiciones sanitarias, la condición y vivienda adecuada y el acceso a educación e información son factores determinantes sociales importantísimos en esa dimensión social de la salud. Una mujer con 4 o 5 hijos que vive en un tugurio sin agua potable, sin condiciones adecuadas de nutrición y no carece de esos factores de bienestar mínimo, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. México despenaliza el aborto por condiciones económicas, cuando la mujer tiene más de 3 hijos y demuestra que no puede económicamente sostenerlo. Todos ustedes tienen que ponerse en los pies de esas mujeres, mirar las condiciones sociales en que están viviendo y estudiar los determinantes sociales de la salud que pueden llevar a que efectivamente esa mujer deba terminar su embarazo si ella lo considera. Igualmente, hay una serie de factores que operan en cadena en la dimensión social de la salud, y son esos factores de vulnerabilidad. La ausencia de pareja. Recordemos que en Colombia el 34% de los hogares están en cabeza de una mujer. La discriminación de género. En el estudio, en el empleo, hay permanentemente discriminación de género. Las mujeres muchas veces trabajan más, ascienden menos en los cargos y ganan menos. El alto número de hijos es un factor de vulnerabilidad. El nivel socioeconómico bajo y el alto número de hijos ante un embarazo no planeado y no deseado es una situación de vulnerabilidad en la dimensión social. Los bajos niveles de educación o educación en proceso, lo que pasa con las estudiantes que son expulsadas de los colegios o discriminadas porque están en embarazo, y un ingreso económico nulo, bajo o insuficiente hace que se pueda afectar, que esa dimensión social esté afectando todos esos elementos que actúan en cadena para afectar la salud de una manera integral. Entre los factores de precipitación de la dimensión social tenemos circunstancias materiales, factores biológicos de comportamiento, circunstancias psicosociales, factores generadores de estrés en el ámbito social, una situación de conflicto armado. Es una situación que afecta a la salud de la mujer, las mujeres que viven en aquellos sitios donde hay conflicto armado, que en Colombia son muy frecuentes. La ausencia de soporte social, donde no hay redes sociales de apoyo a una mujer con 4 o 5 hijos o con 3 hijos sin redes sociales de apoyo. La falta de acceso al sistema de salud. En Colombia, las condiciones, si bien existe un aseguramiento muy alto, hay falta de acceso al sistema de salud que pueda afectar esa dimensión social de la salud y por lo tanto esa mirada integral hacia la salud. Y entre los factores de consolidación de la dimensión social tenemos la pobreza crónica, ser responsable de cuidado de hijos especiales o adultos discapacitados es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando la situación de una mujer que solicita una interrupción voluntaria del embarazo. Ser responsables del cuidado de hijos especiales o adultos discapacitados. La falta de corresponsabilidad de la pareja, la exclusión social, el estrés por condiciones sociales tan frecuentes en nuestro país, la maternidad satisfecha, que implicaría un nuevo embarazo no deseado o no planeado. Continuar con el embarazo puede perpetuar
o agudizar la afectación de la salud por las razones que hemos expuesto, igualmente la desigualdad de género, que es el pan de cada día en nuestro país. Lo que la Corte le pide al médico es que no se centre solamente en la dimensión física de la salud. Hemos sido formados con un concepto biologista de la salud y se nos olvida que hay dimensión mental, que hay dimensión social y hay una serie de factores de vulnerabilidad, de precipitación y de consolidación que es necesario tener en cuenta cuando estamos analizando algo tan delicado como es la decisión de terminar un embarazo. Hay una serie de principios que deben guiar la aplicación de la salud. Lo primero es que debe haber un profundo respeto por la decisión de la mujer. Y ese profundo respeto implica eliminar las barreras. Son frecuentes las barreras de carácter administrativo y burocrático. En Colombia, vamos a ver enseguida, el aborto seguro es muy costoso y la principal razón son esas barreras de carácter administrativo y burocrático que a diario imponemos a las mujeres, que hacen que el proceso sea largo, eterno, que implique hospitalizaciones, que no respetemos las decisiones. Es necesario también aplicar el principio de cumplimiento, es decir, garantizar el acceso sin barreras. El principio de igualdad implica que los mismos derechos para todas las mujeres, independientemente de su condición económica, étnica, raza, etc. El principio de equidad que debemos aplicar los médicos es la eliminación de desigualdades. Cuando en un pabellón hay pacientes que tuvieron su hijo y otras que terminaron su embarazo, acudiendo a la sentencia, nosotros debemos darle un trato equitativo, sin discriminación, porque lamentablemente ocurre que contra estas pacientes hay discriminaciones y tratos inequitativos y falta de respeto y la imposición de barreras de carácter burocrático o barreras de carácter administrativo y barreras por desconocimiento. Los principios éticos que deben guiar la aplicación del causal salud es el principio de autonomía de la mujer. Es decir, permitirle a la mujer y respetarle la toma de decisiones libres y voluntarias. Recuerden, no somos nosotros los que tomamos la decisión. Es la mujer la que toma la decisión. La autonomía de la mujer nosotros no la podemos desconocer. La autonomía del médico no se desconoce. Y ella está autorregulada. Aplicar el principio de beneficencia, es decir, hacer siempre el bien y de no maleficencia, no hacerle el mal. El principio de justicia, otro de los principios éticos que tenemos que tener en cuenta es respetar las necesidades diferentes de las mujeres. Y uno fundamental es la confidencialidad en los servicios. Aquí se requiere mucha seriedad y confidencialidad porque hay una cosa que es un principio que es necesario respetar y que la Corte pide que la interrupción voluntaria del embarazo se haga respetando estos principios éticos. Existe el principio de objetividad y objeción de conciencia reconociendo límites. En Colombia, tal vez la principal barrera es la objeción de conciencia mal aplicada. Recuerden, como ya les explicaron en el módulo de aspectos legales, la objeción de conciencia es un derecho que tiene límites. Y esos límites van hasta donde llegan los derechos de la mujer. Y la objeción de conciencia solamente aplica para médicos prestadores, no para administradores ni para jueces en lo concerniente a terminación del embarazo. Solamente aplica a personas naturales, no a personas jurídicas. Las instituciones no tienen conciencia. Esa objeción de conciencia es la aplicación de ese principio que tiene la Constitución colombiana de libertad de conciencia y que es tomado del derecho internacional de los derechos humanos de la libertad de conciencia. Entonces, recuerden que si bien tenemos derecho a la objeción de conciencia como prestadores, como médicos, ese derecho tiene límite y ese límite va hasta donde empiezan los derechos de la mujer que hay que respetar y hay que reconocer.
Entonces, cuando nos enfrentamos a una mujer y no reconocemos la causal salud en todas sus dimensiones, estamos parándonos, estamos irrespetando toda esa serie de derechos que tiene la mujer, el derecho a la equidad, a la confidencialidad, a que no haya intrusiones en su vida íntima, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación, a la autonomía, a la no reducción a esa mujer a un instrumento de reproducción, a que no haya discriminación, a evitar el sufrimiento moral, a evitar la continuación forzada del embarazo. El derecho a la vida es el derecho fundamental, igualmente entendiendo la vida con ese carácter de dignidad y proyecto de vida. Y igualmente el concepto de bienestar no es solamente estar vivos. Lo que pide la Corte es que tengamos esa mirada integral que trae el derecho internacional y que le pide a los países que cuando tengan una mirada hacia las mujeres, esa mirada sea de integralidad como lo estableció la Conferencia de Población y de Desarrollo del Cairo en 1994 y que nos cambió la mirada hacia la mujer, porque para esa época solamente se tenían en cuenta para programas de planificación familiar, de esterilización quirúrgica. Las cosas han cambiado y los médicos debemos tener, como les digo, una mirada diferente, porque el objeto de trabajo de nosotros es la vida y es el ser humano. Eso es fundamentalmente. Yo quería complementarles esta conferencia con un punto que ha sido muy controvertido la presente semana a raíz de la presentación de 2 estudios sobre los costos del aborto inseguro al sistema de salud en Colombia. El uno es el estudio del Instituto Guttmacher de Nueva York y el otro el estudio de la Organización Mundial de la Salud, Fundarred Materna y el Centro Nacer de la Universidad de Antioquia sobre los costos al aborto inseguro en nuestro país, que es muy importante que ustedes conozcan porque es necesario que cambiemos la mirada hacia la terminación del embarazo en los aspectos técnicos y los aspectos médicos. Este estudio fue realizado por investigadores, Marisabel Rodríguez, que es la jefe del Programa de Planificación Mundial de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Willy Simanca es el director científico de la Maternidad Calvo de Cartagena, el doctor Camilo Guerra Palacio, ginecobstetra del Hospital General de Medellín, y quien pertenece al Centro Nacer, Nelson Alvis Guzmán, y el doctor Jorge Tolosa, de Fundarred Materna. El Centro Nacer participó en la planeación y en la ejecución de este trabajo. Se presentó esta semana en la ciudad de Bogotá junto con el estudio sobre costos del Instituto Guttmacher de Nueva York. El objetivo del estudio de la OMS era aplicar un modelo de costos y resultados de diferentes estrategias para la atención del aborto en Colombia, determinar las tasas de atención posaborto contra el aborto legal. Atención posaborto se refiere a todas aquellas estrategias médicas o quirúrgicas para terminar una gestación, un embarazo o un aborto que se inició, cuya terminación se inició por fuera del sistema. Se llama atención posaborto. Versus el aborto legal, entendido como la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Igualmente, otro objetivo era identificar los diferentes métodos usados para la atención posaborto y aborto legal, como son la aspiración manual endouterina, el aborto médico con misoprostol, porque en Colombia no hay mifepristona, y el legrado o dilatación y coletaje, como se conoce más frecuentemente en nuestro departamento. Esto todo con el objeto de mejorar la atención a las mujeres que optan por el aborto seguro en Colombia. El estudio se nutrió con un año de registros de las atenciones posaborto y los abortos legales que ocurrieron en la maternidad Calvo de Cartagena. Esta es la maternidad más grande que tiene Colombia en este momento, con más de 8.000 partos y un número importante de atenciones posaborto y algunas interrupciones voluntarias del embarazo.
el Hospital General de Medellín como un centro de tercer nivel de atención en salud sexual y reproductiva que atiende un número importante de partos, igualmente de interrupciones voluntarias del embarazo, y la Clínica de Profamilia de Medellín, que es una institución de carácter privado, ambulatoria, especializada en salud sexual y reproductiva, igualmente en anticoncepción, y también líder en estos programas de interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las condiciones establecidas por la Corte. Los casos que alimentaron la base de datos estaban identificados por código diagnóstico y se tuvo en cuenta la facturación hospitalaria por los costos, con los que nosotros conocemos como paquetes de costos clínicos para cada procedimiento. En total se reclutaron 1.411 mujeres en estas tres instituciones que acudieron para interrupción voluntaria del embarazo o atención posaborto. La metodología consistió en un modelo de análisis económico. Se utilizó como modelo de análisis de decisión un software llamado 3A Software, que es un modelo que facilita la comparación de estrategias de manejo del aborto. Aborto médico, aborto quirúrgico con dilatación y curetaje, aborto quirúrgico con aspiración manual endouterina. Se compararon los costos y las complicaciones de las estrategias usadas en Colombia para la atención posaborto e interrupción voluntaria del embarazo, la aspiración manual endouterina, la dilatación y curetaje y el misoprostol. Y el desenlace primario del estudio fueron los costos para cada tipo de estrategia utilizada. Este estudio midió tanto costos directos como indirectos en la atención a la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver entonces cuáles fueron los hallazgos. Recuerden, 1.411 mujeres que acudían para atención posaborto o interrupción voluntaria del embarazo en estas tres instituciones. Del total se encontraron 96 casos de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el 6% fueron interrupciones voluntarias del embarazo. 58 de estos 96 casos, o sea, el 60%, provenían de una clínica ambulatoria, de la Clínica de Profamilia de Medellín. Y las causales por las cuales se terminó el embarazo fueron la salud, causal salud en el 65%, la violación en el 24% y las anomalías fetales incompatibles con la vida el 19%. Del total de los 1.411 casos fueron 1.315 casos de atención posaborto, 94%. Esto tiene una implicación supremamente grande. Quiere decir, en este estudio, en estas tres instituciones, porque no lo podíamos generalizar para Colombia, que el 94% de las mujeres que acuden a estas instituciones inician el proceso del aborto por fuera del sistema, como abortos ilegales, y van al sistema a terminar el procedimiento, lo cual es supremamente grave y nos está hablando de las barreras de carácter burocrático y administrativo que se están imponiendo a las mujeres para que, a pesar de la sentencia, recurren. Esto vamos a ver cómo incrementa de manera significativa las complicaciones, los riesgos para la vida y la salud y los costos al sistema. Miremos los hallazgos por tipo de procedimiento en todas las instituciones. Entonces, de las mujeres que recurrieron a IVE, recuerden que eran 96 mujeres para IVE, se les practicó aspiración manual endouterina al 24%, misoprostol al 36% y legrado al 29%. Y de las pacientes que recurrieron a atención posaborto, aspiración manual endouterina al 31%, a ninguna se le terminó la atención posaborto con misoprostol y el legrado al 69%. ¿Qué implica legrado? Legrado implica hospitalización, anestesia general, anestesiólogo, obstetra. Entonces los costos incrementan. En la interrupción voluntaria del embarazo, un porcentaje importante fueron realizadas por legrado. Miremos los hallazgos por tipo de procedimientos y por institución. En los hospitales, ya saben, Maternidad Calva y Hospital General de Medellín realizaron ambos procedimientos, tanto atención posaborto, es decir, las mujeres que iban para terminación
de su aborto, ya sea por métodos médicos o quirúrgicos, por haber iniciado el proceso por fuera del sistema, e interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo que establece la ley. No se utilizó misoprostol para atención posaborto o para IVI. La interrupción a las pacientes sometidas a interrupción voluntaria del embarazo, el 26% se les practicó ameo y al 74% legrado. En la atención posaborto en estas instituciones, al 33% se les aplicó ameo y al 67% legrado. Van a ver cómo influye esto último en los costos. También en la clínica ambulatoria solo se atendieron casos de interrupción voluntaria del embarazo. No utilizan legrado. 37% de los casos fueron abortos médicos realizados con misoprostol, que es el único medicamento que hay aprobado en Colombia para este fin. Y 63% aspiración manual intrauterina. Miren, acá no hubo dilatación y curetaje. Miremos los costos. Los costos están en dólares para efectos de comparar con otros trabajos internacionales. En las pacientes sometidas a interrupción voluntaria del embarazo, que fueron las únicas que recibieron misoprostol como único medicamento, si no hubo complicación, un aborto con misoprostol en la clínica costó $132 y si hubo complicación, 165. Miremos el ameo. Sin complicación, en la clínica $197, con complicación 223, en el hospital 374 grados, el doble. Y si era una atención posaborto hospitalaria, sin complicación, por ameo $231 y con complicación, por ameo 563. Se duplica, sin complicación. Pero miremos entonces la dilatación y curetaje para que ustedes miren qué es lo que está pasando. ¿Por qué Colombia tiene el aborto seguro más caro de Latinoamérica? Dilatación y curetaje. Si no, en el hospital, sin complicación, $657. Atención posaborto hospitalaria, $458, más cara la interrupción. Y si hubo complicación durante la dilatación y curetaje, el costo fue $821 en el hospital, y en la atención posaborto hospitalaria, $2.301. Ustedes pueden darse cuenta de que si hacemos terminaciones del embarazo con dilatación y curetaje, estamos triplicando los costos cuando nos vamos a una terminación médica con misoprostol. Y vamos a ver enseguida las complicaciones. En las pacientes sometidas a interrupción voluntaria del embarazo hubo una complicación menor en 96 casos. Recuerden que eran 96 pacientes sometidas a IVI. Y para un porcentaje de 1.04% de complicaciones. Y en las pacientes sometidas a atención posaborto hubo 76 complicaciones de 1.315 casos para un 5.77%. Esto está acorde con lo que establece la literatura mundial. Entonces, mire, si las pacientes se someten a interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo que establece la sentencia de la Corte, los costos por métodos médicos es 1/3 de lo que vale la dilatación y curetaje si no hay complicación. Y las complicaciones representan 1% contra un 6% cuando la paciente tiene que recurrir por fuera del sistema a terminar su embarazo. Es decir, es costo efectivo. Miremos aquí, la probabilidad de complicación con legrado versus los costos. Es mayor la probabilidad de complicación en la atención posaborto y obviamente los costos, por la misma razón. Cuando yo hago atención posaborto, cuando hago una interrupción voluntaria del embarazo, la probabilidad de complicación por legrado es menor y los costos obviamente se reducen de manera significativa. De acuerdo con este análisis de sensibilidad, para una cohorte de 1.000 mujeres sometidas a atención post-aborto, es decir, las que inician el proceso de manera ilegal y clandestina por fuera del sistema y luego regresan, en lugar de hacerles IVE,
resultan 16 complicaciones adicionales en 1000 pacientes sometidas a atención posaborto, resultan 16 complicaciones adicionales y un costo de $48.000 al sistema de salud. Por esa razón, la atención al aborto seguro en Colombia es la más costosa de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice la legislación y la norma? Que el aborto se termina con dos elementos, el aborto quirúrgico con ameo, el aborto médico con misoprostol y mifepristona, pero en Colombia no es mifepristona. Eso le reduce un poquitico la eficacia. Y dice la OMS, no recomendamos la dilatación y curetaje. Hay más complicaciones, más parafernalia, más especialistas, más hospitalización, más costos y obviamente más complicaciones. En este mismo sistema de análisis de sensibilidad podemos preguntarnos qué pasaría si todos los legrados que estamos haciendo los reemplazamos por ameo. Entonces el costo de la atención posaborto se reduce de $328 a $153 por caso. Entonces miren la costo-efectividad de practicar aspiración manual endouterina. Implica médico general u obstetra entrenado. El entrenamiento es supremamente sencillo. Ustedes están recibiendo en este diplomado una simulación, un taller en un escenario simulado. Un médico general o un obstetra entrenado. Anestesia general y un procedimiento ambulatorio con un riesgo mínimo de complicaciones que van del 1% o menos. Como conclusiones de este estudio de costos de la OMS, podemos decir que la mayoría de las atenciones de las mujeres en Colombia que optan por el derecho al aborto es atención posaborto por fuera del sistema, 94%. Que el misoprostol raramente se utiliza para IVE. Miren el porcentaje tan bajo de pacientes a las cuales se les hizo la interrupción del embarazo utilizando solamente misoprostol. Igualmente se utiliza muy poco para atención posaborto y lo podemos utilizar en aborto incompleto. Que la dilatación y curetaje es más costosa tanto para IVE y para atención posaborto y tiene más complicaciones, 6% contra 1%. Y que el IVE hospitalario, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo hospitalario es más costosa que la IVE en clínica ambulatoria. Es mucho más costosa, vale 3 veces más. Esas son las razones por las cuales Colombia tiene el aborto más costoso. Yo les había dicho que eran 45 minutos, van 50 minutos, yo sé que ustedes están cansados, que vienen de sus trabajos, entonces vamos a empezar con las preguntas. Por favor, vayan haciéndolas para que empecemos entonces a tratar de contestarlas. Muchas gracias por el tiempo y por la atención que le pusieron a la teleconferencia. Espero les haya quedado claros los conceptos. Bien, puedan ir haciendo sus preguntas en el chat escrito. Vamos entonces con las respuestas a las preguntas. Lorena María Vargas Díaz de Bucaramanga dice: gracias, excelente conferencia. Mis preguntas: aunque sea evidente en algunas comunidades la precariedad de las condiciones sociales, ¿cómo evaluar los diferentes aspectos de la dimensión social? ¿Cómo certificar la afectación de la dimensión social para que no haya barreras y sea tan fácil como certificar una malformación incompatible con la vida? Y una enfermedad en la madre como trombofilias o diabetes. ¿Qué debería hacer el médico en la evaluación de este aspecto
cuando en una consulta para IVE una mujer arguye condiciones sociales precarias. Hay casos en Colombia en los que por aspectos sociales a una mujer se le haya permitido el aborto. Sí hay, ha habido y puede haber. Lamentablemente es uno de los aspectos donde más barreras hay. Recuerden que en la ruta que hablamos la vez pasada en la conferencia sobre aspectos médicos y norma técnica, yo les mostré una ruta donde había algo llamado evaluación, asesoría psicosocial, y que la asesoría para un IVE requiere tiempo y espacio. Entonces el médico, la psicóloga o la trabajadora social que hacen esa asesoría a esa paciente pueden conocer las condiciones sociales en que está viviendo esa mujer. Yo les decía que en México se despenaliza el aborto en el año 2007. Hay menos barreras que en Colombia. Está despenalizado por debajo de la semana 12 y el aspecto económico y el aspecto social se tienen en cuenta. Es decir, cuando hay más de 3 hijos, eso hace parte de la dimensión social. Las condiciones económicas no permiten que esa persona tenga unas condiciones de vida dignas, permiten el aborto. Entonces es un examen detallado. Yo les decía, tengan una mirada de integralidad hacia una mujer con 4 o 5 muchachitos, cabeza de familia, que por algunas circunstancias se embaraza. Es necesario evaluar, entre otras dimensiones, la dimensión social, las condiciones en que vive, las condiciones de vulnerabilidad, los factores de precipitación, los factores de consolidación de esa dimensión social, es decir, los determinantes sociales de la salud. Recuerden que el derecho internacional nos pide que miremos la salud con integralidad y que miremos las 3 esferas. Es decir, es un examen cuidadoso. Estoy buscando, no veo más preguntas. No veo más preguntas. Si alguien tiene más preguntas, también puedan hacerlas. Recuerden, en este momento en Bucaramanga, este fin de semana, se harán las sesiones presenciales de aspectos jurídicos y derechos humanos. Pregunta sobre qué se debe hacer cuando un médico no autoriza el aborto, teniendo en cuenta que se está haciendo de manera legal. Mire, un médico, para no autorizar el aborto cuando se cumplen las circunstancias que establece la sentencia de la Corte, para poderlo hacer tiene que declararse objetor. Y esa objeción de conciencia es previo al momento, es decir, tiene que ser previa. El médico debe haberse declarado objetor por escrito, teniendo en cuenta convicciones íntimas y aspectos religiosos que deben motivar en un documento escrito. Él debe explicar y motivar por qué, cuáles son esas convicciones íntimas y esos conceptos y esos principios religiosos que van en contra de su conciencia. Lo debe hacer. Ese documento debe ir a la hoja de vida, entregárselo al director científico del hospital y igualmente deben ser examinados por los tribunales de ética médica. No es simplemente el médico manifestarle a la mujer que es objetor. Hay que hacerlo por escrito y plantearlo. Recordar que la objeción de conciencia solamente aplica a personas naturales, no a personas jurídicas, no aplica a instituciones, que es un derecho limitado, que el médico tiene derecho, pero que lo debe plantear de manera adecuada. Una de las principales barreras que existen para el acceso al aborto seguro en Colombia es esa objeción de conciencia mal planteada. En las escuelas de medicina se tiene claro el procedimiento de la MEO. Lamentablemente no. En Colombia, solamente no puedo asegurarlo. Sé que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tanto los estudiantes de posgrado como de pregrado reciben un taller sobre aspectos éticos, legales, jurídicos, de derechos humanos y la norma técnica, y les enseñamos a MEU en un escenario simulado, similar a lo que estamos haciendo en el diplomado. Todos esos aspectos se tienen en cuenta. Pero hay muchas facultades de medicina de carácter confesional en Colombia que no enseñan ni planificación ni métodos modernos de terminación de un embarazo. Esto hace, uno de los aspectos es
que hace que en Colombia el aborto seguro sea el más costoso de Latinoamérica es que estamos utilizando métodos obsoletos como la dilatación y curetaje, conociendo métodos que son más seguros, que están al alcance de todo el mundo porque están incluidos en el POS, que tienen bajo costo, como el misoprostol o la aspiración manual. Recuerden, aspiración manual endouterina. Requiere médico general, bloqueo paracervical, que es ambulatorio, tiene mínimas complicaciones y existe una experiencia amplísima en este procedimiento. Entonces, muy pocas facultades de medicina, lamentablemente en Colombia, es algo que hay que empezar a intervenir. Dice, muchas gracias, excelentes los contenidos, muy caro, muy buena la conferencia, gracias, excelente, muchas gracias. ¿Por qué en Colombia el objetor de conciencia pregunta San Juan de Dios, Armenia? Debe ser el Hospital San Juan de Dios de Armenia, porque San Juan de Dios no creo que esté por Armenia. Dice, ¿por qué en Colombia el objetor de conciencia le ha convertido en una barrera tan grande vulnerando los derechos de las mujeres, siendo labor médica al conservar la vida en todos los aspectos sociales y mentales? Eso es un aspecto muy importante, su consideración, lo que se está planteando. Mire, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta establecen en 1973, luego de mirar lo que ha ocurrido en los países donde se despenalizó el aborto y se utilizan métodos modernos, dice los Centros para el Control de Enfermedades, el aborto seguro es un triunfo de la salud pública. ¿Por qué? Hoy, el aborto inseguro representa el 13% de la mortalidad materna en el mundo pobre, del mundo en desarrollo. El aborto inseguro es pobreza. Por esa razón, el aborto seguro salva vidas. Un misoprostol salva vidas. Una mujer no tiene por qué revictimizarse después de haber sido violada. Ella tiene el derecho, y la Corte le dio ese derecho a terminar su embarazo por un método seguro, con supervisión médica a través de un protocolo serio. ¿Qué pasa? Que los médicos desconocemos, lamentablemente, muchos médicos, porque hay otros que lo hacen supremamente bien, instituciones que lo hacen supremamente bien, desconocen la legislación, desconocen los derechos de las mujeres, desconocen la norma técnica y seguimos utilizando métodos obsoletos y aplicando objeción de conciencia mal aplicada. Tenemos derecho a hacerlo, pero entendamos que es un derecho limitado, que hay que hacerlo por escrito, que hay que motivarlo, que debe ir a la hoja de vida y que el objetor tiene una obligación, y es remitir esa paciente a otro médico que le practique el procedimiento, que no sea objetor, y la responsabilidad de esa mujer es de ese médico que la recibió hasta tanto otro asuma el caso. Eso es importante. Nosotros debemos respetar la vida y la salud de las mujeres. Muchas gracias por la exposición clara y práctica. Excelente su conferencia. Nueva pregunta la siguiente: ¿cuál es la estrategia gubernamental para la prevención de la HIV en clínicas clandestinas? Mire, en Colombia las clínicas clandestinas, que las hay, es responsabilidad de los entes territoriales de salud. Son clínicas que no cumplen condiciones de habilitación. Entonces es los entes departamentales los responsables de aplicar las políticas de habilitación de los servicios médicos. En Colombia hay unos criterios de habilitación y hay una resolución reciente del año 2013 que se llama 1441, que establece que todos los médicos de los servicios de urgencias de mediana, baja y alta complejidad deben estar entrenados en la atención a las mujeres con violencia sexual con carácter de urgencia y en la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo que establece la norma técnica Abortos sin Riesgos, OMS 2003, o la resolución 459 del año 2012, que establece todo ese protocolo aprobado para Colombia, que es el que les hemos venido plantando a ustedes para la interrupción voluntaria del embarazo. Las clínicas clandestinas no tienen requisitos de habilitación, y si alguna de ellas existe, es responsabilidad, las que existan, es responsabilidad de las direcciones seccionales de salud. Muchas gracias, muchas gracias. La causal psicológica es una barrera grande para la HIV, especialmente en las mujeres vulnerables. Es cierto, el doctor Bravo es tal vez en el aspecto de causal salud el más difícil, el más complicado, donde más barreras hay, y por esta causal muchas mujeres tienen que recurrir al aborto inseguro. Miren, el estudio del Instituto Guttmacher en el año 2009 muestra cómo solo el 0.08% de los abortos en Colombia son
seguros. El resto, el 99.2% son abortos inseguros. En el estudio que les acabo de mostrar, en el cual participamos nosotros, el 94% de las atenciones son atenciones posaborto, es decir, mujeres que recurren a la terminación del embarazo teniendo la causal por fuera del sistema, con costos y complicaciones muy grandes. En 1000 mujeres que acuden a la atención posaborto, el sistema gasta $48.000 atendiendo complicaciones. Y tenemos el aborto más costoso de Latinoamérica porque utilizamos métodos obsoletos, como la eyaculación en coletaje. La OMS dice, no es el método ideal. Esta evaluación de la causalidad de salud es exclusiva de un profesional de psicología después de haber sido avalado y certificado por un médico. No, un médico puede perfectamente hacer la certificación de la causal de salud en sus 3 dimensiones, en la física, la mental y la social. Si considera que no es competente, puede recurrir al personal de psicología, y la norma técnica colombiana dice asesoría psicosocial previo al procedimiento y postprocedimiento, pero un médico, lean, por eso les he leído varias veces la sentencia dice: cuando el embarazo se constituye en riesgo para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico. El psicólogo es también profesional de la salud. Así pues que no se requieren los dos, uno de los dos lo puede hacer, pero en la norma técnica colombiana se establece que haya evaluación psicosocial previa y al procedimiento y posterior. Gracias por, hola, ¿cuál es el factor determinante que más se transgrede? El factor determinante que más, el factor determinante que más se transgrede es en la dimensión social de la salud. Hay mucho juicio de valor en la dimensión mental de la salud, perdón. Porque la social muy pocas veces los médicos la tienen en cuenta. La dimensión mental, los médicos no le creen a las mujeres. No hay ninguna razón para no creerles. Es como si la mujer dudara cuando llega a un servicio de urgencias y le preguntara al médico si él es competente para atender un infarto. La persona llega y se entrega al médico. La mujer dice que fue violada o que tiene alguna condición mental que la habilita para terminar su embarazo, y generalmente no hay credibilidad de los médicos hacia estas mujeres. En general, esas barreras llevan a que las mujeres tengan que recurrir por fuera del sistema a métodos inseguros para terminación de su embarazo. Los prestadores desconfían la dimensión social, desconocen la dimensión. Es cierto, tenemos que tener una mirada integral a la salud. Eso es lo que nos pide el derecho internacional. Me parece importante la aclaración sobre la objeción de conciencia, y sería importante que las mujeres reconocieran que solo la palabra no es argumento para no llevar a cabo la IVE. Correcto. Es importante que tengan todos esos elementos de objeción de conciencia y aprovechen cuando en la parte presencial la doctora Gómez les presente todo lo relacionado con objeción de conciencia. Muy bueno el tema. Banca Expósito, Villavicencio Meta. Muchas gracias por la respuesta. Profe, ¿cómo se puede presentar ante las instituciones la propuesta para incluir el AMEO en sus servicios? Yo trabajo en una empresa social del Estado de Medellín y no contamos con el equipo para realizar AMEO, a pesar de que hay personal capacitado para eso. Me interesa presentar la propuesta. Comprar el equipo. Un AMEO vale 150.000 pesos. Una institución debe tener mínimo dos AMEOs. ¿Por qué? Porque si se contamina uno, entonces hay que recurrir a la hidratación y coletaje. Vale 150.000 pesos. En las instituciones donde el personal esté capacitado, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia tiene unos AMEOs que va a repartir. Yo espero que eso sea pronto y que no quede solamente en palabras. Pero mire, si hay que hablar con el director médico y presentarle la propuesta, que él, con mucho gusto nosotros los asesoramos, es mostrarle que tiene menos costos, que no requiere hospitalización, que no requiere anestesia general, que las complicaciones son menos del 1% contra una dilatación y coletaje que tiene más del 6% de complicaciones. Entonces una persona sensata les va a decir sí, compremos el AMEO y con mucho gusto les hacemos el entrenamiento. Ustedes van a recibir entrenamiento en un escenario simulado
en este procedimiento. Pero es muy fácil, es simplemente que el director científico conozca qué es eso y se compren los equipos que valen 150.000 pesos. Hay que tener por lo menos mínimo 2 equipos siempre que se va a hacer un amigo para que no vamos a tener la dificultad de que se contaminó. ¿Cuál es el factor determinante que hace realmente difícil el IVA en la población víctima de delitos sexuales? Ya que esta población se ve revictimizada por la burocracia infinita y trámites a los que son expuestos. Fundamentalmente, cuando se trata de mujeres víctimas de violencia sexual también hay mucho juicio de valor. Recuerden que muchas víctimas de violencia sexual recurren tardíamente a la interrupción del embarazo porque son amenazadas para que no denuncien. Entonces el médico, es muy fácil hacer juicios de valor. Otra cosa es estar en los zapatos de esas personas que han sido víctimas y que otra vez el médico las convierte en víctimas al desconocer que efectivamente su embarazo es producto de una violación. Entonces, cuando hay una violación, lo único que media para la interrupción del embarazo o lo único que se requiere es la denuncia. En las menores de 14 años la denuncia se convierte en un mero formalismo, pero hay que hacerla. Y obviamente recuerden que la menor de 14 años siempre se considera que es víctima de violencia sexual porque no puede consentir la relación. Por lo tanto, ella puede definir terminar la gestación independientemente de la opinión de sus padres y tutores. Entonces, esas barreras es ese desconocimiento de lo que está presentando o lo que está exponiendo la mujer. La desconocemos, no le creemos. Otro aspecto importante es el asunto de las limitaciones burocráticas y administrativas. Los debates en torno a la clínica de la mujer de Medellín, estamos completamente de acuerdo. Cuando una niña de 2 años ha sido abusada sexualmente, se encuentra en embarazo, sus padres autorizan el aborto, pero la niña se torna renuente a un posible aborto voluntario y desea tener un bebé. ¿Cómo proceder? Recuerden, solamente es la mujer la quien decide. La Corte le dio la potestad a las menores de 14 años de definir si terminan el embarazo. Por eso la sentencia dice, cuando con la voluntad de la mujer. Es decir, no son los padres los que van a terminar el embarazo, es la niña, luego de que el médico le explique de una manera calmada, que tenga asesoría social, porque tiene implicaciones sociales grandes, que tenga una asesoría de carácter psicológico, que tenga una asesoría de carácter médico, es ella quien va a definir terminar o no su gestación, por encima del concepto de sus padres o tutores. Pueden ir enviando el link para ir adelantando el proceso de registro. Imagino que esto dice, porque cuando se trata de beneficiar a la mujer y proteger sus derechos, aparecen las limitaciones políticas para aumentar el poder de las mujeres al evitar la toma de decisiones para el ejercicio de la sexualidad plena. Mire, desconocer el derecho al aborto hoy en Colombia es tan obsoleto como desconocer en las mujeres el derecho al voto. Link para el registro, porfa. Alonso. El link para el registro. Gracias por favor. Escuchándole, doctor, quiero reiterar en el trabajo multidisciplinario interdisciplinario, importante participación. Se saben quienes somos los profesionales del área de la psicología en desarrollar un buen hacer bajo los preceptos éticos y deontológicos en el tema de nivel. El profesional de la psicología es importantísimo, es quien tiene elementos suficientes para hacer una buena evaluación de la condición mental de la mujer. Recuerden que es profesional de la salud y todos los profesionales de la salud debemos respetar el concepto de los psicólogos. Hacen parte de ese equipo multidisciplinario necesario para manejar estas mujeres. Muchas gracias, hemos terminado. Feliz noche, espero les pusimos en la bibliografía un documento sobre los costos del aborto en Colombia. Alonso nos acaba de colgar el documento del Instituto Guttmacher de Nueva York sobre los costos. Léanlo, que es bastante interesante y refuerza ese resumen del trabajo de la OMS que les acabo de presentar. Me parece que es importante para que se den cuenta de que es necesario que cambiemos la mentalidad, hagamos el aborto
a las mujeres que cumplan con esos requisitos sin barreras, por métodos modernos que tengan menos complicaciones. Muchas gracias y por favor cumplan con todos esos requisitos para que se puedan certificar. Buenas noches.